Hola amigos. La reflexión de esta semana quisiera dedicarla a analizar la estrategia del gobierno de México para enfrentar esta enfermedad que llamamos el coronavirus. En las semanas recientes, las críticas de la oposición a la estrategia implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación para enfrentar la epidemia del popular llamado coronavirus han arreciado. El alza constante en la cantidad de contagios y de fallecimientos constituye el principal argumento de la oposición. Un día sí y otro también, los líderes de los partidos de oposición, en particular del Partido Acción Nacional, lanzan encendidas críticas a las acciones del gobierno en esta materia, concentrando sus ataques en el subsecretario de Salud, doctor Hugo López-Gatell. Han llegado al extremo incluso de responsabilizarlo personalmente de las muertes acaecidas. Han exigido su cese inmediato y hasta han anunciado que lo demandarán ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su supuesto negligente desempeño al frente de la estrategia gubernamental frente a la emergencia sanitaria. Pero, ¿ha fracasado realmente la estrategia gubernamental para enfrentar esta emergencia? Veamos. Al día 20 de julio, la Secretaría de Salud informó que se habían acumulado ya 349.396 casos confirmados de personas contagiadas con el virus COVID-19 en el país. Y un total de 34.485 de estas personas habían fallecido. Cifra esta última que supera, como dicen los opositores, a la totalidad de las muertes ocurridas en Italia o en España o en Inglaterra. Países en los que la propagación de este virus causó los mayores estragos en Europa y la segunda en magnitud en Latinoamérica, solo por debajo de la de Brasil. Este hecho es el que se ha esgrimido con más fuerza por parte de la oposición al gobierno de López Obrador para demostrar el fracaso de su estrategia y de sus acusaciones a López-Gatell. Sin embargo, un análisis un poco más amplio y profundo de esta estrategia echa por tierra la crítica opositora y desnuda su verdadera intención. En efecto, a pesar de que las cifras de contagios y de fallecimientos son reales, el éxito o fracaso de la estrategia gubernamental en este caso no puede juzgarse solo por ellas, y mucho menos si se las saca de contexto. ¿A qué me refiero? En primer lugar, a que las comparaciones entre países no pueden realizarse con base en cifras absolutas, porque ello necesariamente produce un sesgo en la conclusión. En otras palabras, no pueden, como decimos coloquialmente, comparar peras con manzanas. Para evitar este sesgo, las comparaciones deben tomar en cuenta otros datos para que dicha comparación sea aceptable. Un dato que la oposición soslaya porque así conviene a sus verdaderos intereses es la razón entre casos confirmados y decesos con relación a la cantidad de habitantes. Así, para el caso de los decesos, esta razón es, en el caso de España, de 60 muertes por cada 100.000 habitantes. En el caso de Italia, de 58. Y en el caso de México, tan solo 31 por cada 100.000 habitantes. Vistas las cosas de esta manera, a partir de cifras relativas y no absolutas, la conclusión es muy diferente a la de la oposición. México no solo no supera a Italia y a España en mortalidad, sino que esos países se encuentran casi al doble por encima de México. Podría decirse entonces que la estrategia mexicana ha sido casi un 100% más eficaz que la de estos dos países europeos. Pero eso, desde luego, no sirve a la causa de nuestra oposición. Por eso se ven obligados a manipular la información.
Por supuesto que las muertes, sean las que sean, son dolorosas, pero estamos ante una enfermedad del todo nueva y para la que aún no hay ni vacuna ni cura comprobada. Las muertes, por desgracia, son inevitables por el momento y lo mejor que puede hacerse es contener la propagación del virus y mitigar sus consecuencias. Ese es precisamente el objetivo de la estrategia mexicana y como puede verse con los datos analizados en términos relativos, ha sido más exitosa que la de otros países. Por otra parte, hay que considerar otros aspectos que la oposición mañosamente no considera. Uno de ellos es que otro de los objetivos principales de la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación frente al coronavirus era el de ganar tiempo para evitar que la infraestructura hospitalaria se viese rebasada por la velocidad del contagio y se presentara una crisis sanitaria mucho más grave, como sí sucedió en España, en Italia y en menor medida en Inglaterra. En este punto, la estrategia mexicana fue todo un éxito, dado que en estos momentos del fenómeno en nuestro país, en donde nos encontramos aún en la cresta de la epidemia, prácticamente no hay riesgo de que la saturación de la infraestructura sanitaria se presente. En efecto, según datos recientes proporcionados por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la ocupación total de camas generales en los hospitales del país es del 44% del total de las camas existentes. Y de las camas para pacientes con coronavirus se encuentran ocupadas un total de 12.310 de 28.168 disponibles, es decir, un 43.7% de ocupación. En cuanto a la disponibilidad de camas con respiradores artificiales, se encuentran ocupadas 3.812 de un total de 10.211, esto es apenas el 37%. Estos hechos cobran más relevancia aún si recordamos que en España e Italia la infraestructura hospitalaria colapsó en el momento álgido de la crisis y se tuvieron que improvisar hasta hoteles como cuartos de hospital. Y lo más dramático, se tuvo que dejar morir a muchos pacientes por la falta de respiradores artificiales suficientes. Ese escenario no se ha dado, ni es posible que se dé en nuestro país gracias a las medidas adoptadas a tiempo por el gobierno de México. Dentro de estas medidas, hay que decir también que en estos meses de la epidemia se han contratado alrededor de 50,000 nuevos trabajadores de la salud, se han comprado miles de respiradores artificiales y se ha iniciado ya la fabricación en México de 1,000 de estos aparatos con tecnología 100% mexicana, lo que asegura el abasto. Es decir, el objetivo de la estrategia del gobierno de evitar el colapso del sistema de salud ha sido cumplida ampliamente. No obstante, que este gobierno recibió ese sistema de salud casi en ruinas de parte de los gobiernos anteriores. Y en todo esto, el equipo de la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Hugo López-Gatell, ha jugado un papel fundamental. ¿En qué se basan entonces las críticas de los opositores? ¿Con qué van a justificar su demanda en contra del secretario y del subsecretario de Salud? Evidentemente, sus argumentos carecen de sustento y su actitud frente al problema no tiene otra explicación que su empeño enfermizo de tratar de desprestigiar al gobierno de la 4T frente a los ojos del pueblo para hacer posible su añorado regreso al poder y a sus privilegios. Pero como bien dice el señor presidente de la República, el pueblo de México ya despertó y no permitirá el regreso del régimen de oprobio, de abuso y corrupción que el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos, junto a una minoría rapaz, gozaron durante tanto tiempo. Gracias y hasta la próxima.